misterios del hombre y del universo. Bienvenidos a los misterios del hombre y del universo, a las enseñanzas de la venerable Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Yoam Som, en conformidad al orden del sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec. La enseñanza Rosacruz es ciencia, es arte, es religión. Hoy vamos a hablar de la otra cara de los anticonceptivos. Sabemos que muchos se informan en torno a la parte de la anticoncepción porque les interesa a todo el mundo saber, pero hay una cara oculta y de eso queremos hablar hoy precisamente, que debemos analizarla nosotros para que tomemos decisiones ya de otra manera. Hay intereses por detrás de esa industria médico-farmacéutica, como en todo, hacer negocio y ganar dinero. Entonces el maestro Yoam Som nos hace ver varios aspectos que podemos analizarlos, reflexionarlos, y no necesitamos creer, sino simplemente investigar un poquito más. Lo que vamos a decir tampoco es nuevo, pero lo que hace falta es tomar conciencia de esa realidad. Entonces, esta otra cara de los anticonceptivos es un conocimiento que normalmente, diríamos, la gente no lo conoce. Sabe de un lado, de una cara, para qué sirven, cómo se usa, qué efectos tienen, pero hay otro que se lo mantiene así un tanto oculta. Y vamos a hablar de los dispositivos intrauterinos, del uso del condón, de la ligadura de trompas, de la vasectomía, de aquellos los espermaticidas intravaginales, la píldora, los antiovulatorios o anovulatorios, que son, diríamos, unos cuantos, pero los más usados, los más conocidos. Entonces de ellos vamos a ir hablando y empezamos por los dispositivos intrauterinos. Ustedes saben que aquí nos referimos a la famosa T de cobre o al espiral, que es usado por un porcentaje bastante alto de mujeres con la finalidad de evitar precisamente los embarazos. Pero, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué efectos secundarios tiene? Por un lado, es un cuerpo extraño que se coloca en la vagina en el útero de la mujer. Generalmente se lo coloca cuando la mujer está con su menstruación, porque así hay cierta dilatación del cuello uterino, más fácil introducir ese cuerpo extraño y queda un hilo en la vagina. Eso por un lado puede facilitar las infecciones, aumenta el riesgo de infecciones, pero de por sí al ser un cuerpo extraño puede dar lugar a dolor, a sangrado anormal. Hay mujeres que son más sensibles todavía y que no toleran el cuerpo extraño, tienen cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, un malestar que el médico se ve obligado a retirarlo. Eso por la naturaleza del propio organismo lo rechaza. Ahora, muchas veces puede haber una perforación, una penetración de este cuerpo extraño en la propia pared del útero. Y no son pocos los casos que ha habido perforación de la matriz. En esos casos hay que extirpar totalmente el útero para evitar esas consecuencias. Pero la mujer no sabe de qué. Otro de los medios tan difundidos que los ministros de salud se encargan de repartir los condones en fiestas como del carnaval, resulta de que en la unión de un hombre y de una mujer hay intercambio de energías bioelectromagnéticas, hay flujos energéticos que normalmente van de un polo a otro. En cambio, cuando se usa el condón, se bloquea totalmente ese intercambio de energías y más o menos la sensación es, seguramente todos lo han experimentado, el tener relaciones con condón es como masturbarse prácticamente. O sea, hay una pérdida de energía, pero no existe ese intercambio. Y si bien puede prevenir de algunas enfermedades, no de todas. Incluso el SIDA, se ha visto que hay casos que puede igual
contagiarse por el poro del condón. O sea, el látex permite el paso de algunos virus, no muchos. Otro de los medios de anticoncepción es la ligadura de trompas. Bueno, acá normalmente se hace cuando la mujer ya decide de manera definitiva ya no tener más hijos. Resulta de que esta ligadura de trompas produce cambios de conducta. Y esto no sabe la mujer ni el esposo. Y esos cambios de conducta pueden ser irritabilidad, mal humor, neurosis, hasta psicosis incluso. Usted puede decir, como muchos, pero ¿qué tiene que ver la matriz con problemas mentales? Lo mismo pensaban los médicos y por eso no atribuían esos cambios de carácter, esos trastornos de conducta a la ligadura de trompas. Pero vieron casos en los que mujeres con problemas psíquicos fueron operadas, con problemas psiquiátricos incluso, y lograron mejorar. En primera instancia se pensó que esta era solo coincidencia, pero luego se demostró que esos cambios de conducta se deben precisamente a la ligadura de trompas. Y eso lleva a problemas a veces en la pareja, y como no se sabe la consecuencia, la mujer a veces se pone totalmente irritable peleando con toda la familia, y puede llevar a divorcios, a problemas. Otro de los mecanismos de los medios de anticoncepción es la vasectomía. Esto implica el corte del conducto deferente, de manera que los espermatozoides ya no van a estar en el contenido de la eyaculación seminal porque allá solo va a haber secreción prostática y de las vesículas seminales. Resulta de que en este caso se han descrito trastornos de tipo inmunológico donde ha habido formación de anticuerpos que han ido a atacar a los propios testículos. Eso implica una atrofia testicular, que el hombre queda como castrado y seguramente ningún hombre, sabiendo que tiene ese riesgo, va a someterse a este tipo de operación, pero al médico le interesa sacar el dinero, cobrar el dinero por la operación y eso es todo. Otro medio que también se suele utilizar es el uso de ciertas espumas que destruyen a los espermatozoides, de ahí el nombre de espermaticidas. En este caso se liberan grandes cantidades de enzimas proteolíticas del acrosoma de los espermatozoides y como vimos en programas anteriores, aquí hay enzimas proteolíticas, hay hialuronidasa, existe otra enzima llamada acrosima, que son enzimas proteolíticas que irritan, dañan, producen úlceras en el cuello de la matriz y que al final también pueden llegar hasta producir cáncer por esa inflamación, por ese daño, por esa destrucción que ocurre a nivel del cuello. Y lo más amplio que se ha usado en este proceso de la anticoncepción es el uso de la píldora, conocido como la píldora simplemente, es uso de hormonas, que la píldora tiene estrógenos y progesterona más progestano, hay una combinación de estas hormonas, la mayoría tienen los dos. Estas hormonas, los estrógenos y la progesterona, son producidos normalmente en los ovarios de las mujeres. Y cuando vienen desde afuera, como se tome la píldora, van a evitar que una glándula ubicada en la base del cerebro llamada hipófisis libere las hormonas llamadas gonadotrofinas, las que regulan la función de los ovarios, regulan la función precisamente de la función en el organismo. Todas estas hormonas, todas ellas actúan como la maquinaria de un reloj, de manera armónica. Entonces, cuando viene la píldora desde afuera, altera todo ese reloj biológico interno y altera toda la función de las glándulas, de todas, no solo de una. Obviamente unas más que otras, pero al alterarse esa función, repercute en todo. Usted puede ver en la imagen que tiene enfrente de que los cambios hormonales, tanto de las hormonas de la hipófisis, la LH, el FH, como los estrógenos, estradiol, progesterona, no son constantes durante todo el ciclo de 20 días, sino que cambia de un día para otro. Hay variaciones en la producción de estas hormonas. Por ejemplo, los estrógenos están altos en la primera parte del ciclo, la progesterona en la segunda parte del ciclo, y entonces
Al alterarse la fisiología normal en la mujer, los efectos secundarios pues son múltiples. En suma, se puede decir de que hay efectos de deterioro de la propia semilla. Vale decir, las mujeres que usan la píldora durante 10, 15 años hacen que sus propios óvulos, una vez que dejan de tomar la píldora, una vez que vuelven a ovular, estos ya son alterados, de manera que los hijos que vienen con este tipo de planificación son o iguales o peores que los que vienen sin ninguna planificación. Si altera la semilla, va a alterar los hijos, la descendencia. Hay hijos que vienen con retardo mental, con una serie de problemas. Después de que se ha usado muchos años la píldora, la mujer quiere tener otro hijo y le sale un retardadito mental. Eso lo ve en la sociedad. Otro de los efectos es de que la píldora, los estrógenos, promueven los fenómenos tromboembólicos, se forman coágulos. Entonces, eso hace de que pueda haber una embolia pulmonar que muchas veces es mortal. Esos coágulos se desprenden y van a hacer que se taponen arterias pulmonares grandes y se produce muerte súbita. Otros de los efectos, por un lado, como se bloquea la señal que activa los ovarios, desde la hipófisis, desde el hipotálamo, en el cerebro, disminuye el tamaño de los ovarios por eso. Se inhibe la función de la glándula hipófisis por el efecto de la píldora, también se inhibe a nivel del hipotálamo, en la base del cerebro. Hay una hipertrofia uterina, ese crecimiento normal que hay del útero, especialmente del endometrio de la parte interna, por el efecto de las hormonas se altera, puede haber formación de pólipos, tiende a suprimirse la lactancia, disminuye el flujo de bilis, y eso va a ver que haya más tendencia de coágulos, disminuye un ácido llamado ácido queno-desoxicólico, que es el que se encarga es parte de forma las sales biliares y ayuda a producir bilis. Entonces hay mayor producción de posibilidad de cálculos. También se altera la función de otras glándulas como las glándulas suprarrenales, que son las que producen el cortisol y producen los mineralocorticoides. Hay un aumento de la renina, una sustancia de tipo enzimático que a partir del riñón se libera y hace que se produzca más aldosterona. La aldosterona hace aumentar la presión arterial porque retiene sal y agua en los riñones. De manera que, como ocurre en la embarazada, aumenta normalmente las hormonas estas y hace que haya una tendencia a aumentar la presión arterial. Entonces hay varios efectos secundarios, pero no solo eso, sino que también la hormona pasa a través de la leche hasta, si la madre está dando el lactar y está tomando la píldora, las hormonas pasan en la leche sin metabolizarse y tienen efectos sobre el niño, sea varón, sea mujer, igual va a producir alteraciones ya porque está yendo una cantidad extra de hormonas. Al margen de eso, como vimos en un tema anterior, el espermatozoide o los espermatozoides que se liberan en la vagina liberan las enzimas acrosómicas que pueden producir la inflamación, las úlceras y el cáncer del cuello de la matriz, porque matan a las células, producen ulceraciones y el organismo de la mujer tiene que reproducir constantemente esas células para tratar de curar el cuello del útero hasta que aparecen mutaciones genéticas y ahí aparecen células del cuello uterino que pueden ser displásicas o definitivamente cancerosas. Recuérdese de que los espermatozoides o el espermatozoide tiene que romper la capa que rodea al óvulo, una capa de células, y abrirse paso allá. Tiene esa capacidad y a eso le ayudan las hormonas, estas que estamos hablando, hormonas proteolíticas y la hialuronidasa. De manera que no estamos inventando nada, eso está claro. Entonces, ese espermatozoide va a tener el efecto dañino sobre el cuello del útero y cuando se inflama, se daña o mueren las células, se forman heridas, úlceras, y eso tiene que reproducirse y constantemente, imagínese durante 10 años, lleva una vida sexual activa, está usando la píldora, genera entonces todas esas alteraciones, esa predisposición al cáncer. Y no solo eso, sino que las píldoras también afectan
sobre la función de las glándulas mamarias, que son dependientes también de la acción hormonal. Otro aspecto que hay que, solo para reflexionar un poquito, es sobre las relaciones sexuales y el embarazo. Muchos médicos incluso lo aconsejan y dicen que es normal y natural. Para decir que algo es normal y natural hay que verlo en la naturaleza. Pero si no lo vemos en la naturaleza, los animales en la naturaleza se unen, sí, para procrear. Pero cuando la hembra está embarazada ya no se unen más. En cambio, el animal racional sigue con esas uniones. Y esas uniones llevan realmente a producir un daño no solamente a la madre, no solamente al padre por fornicar en esa condición, especialmente al niño que viene en camino. Toda esa energía de lascivia, de lujuria, va a impregnar la atmósfera vital de ese nuevo ser, y eso va a hacer de que haya precocidad sexual, aberraciones, perversiones, cosa que no sabe explicar la ciencia oficial. Y toda esa condición es simplemente por esa enfermedad que se llama ignorancia y por los intereses de los amos del mundo que quieren manejar a la gente ignorante. Todo depende eso del ego, de la bestia interna que busca placeres, satisfacciones. El ego busca placer, no le importa cómo, cuándo, dónde, simplemente satisfacer su animalidad, su bestialidad, y así es como va logrando todas esas alteraciones que hemos mencionado de todo el organismo, fruto de buscar ¿qué? Buscar el placer, la fornicación, que no deje huellas, que no haya hijos. Sin embargo, los medios de planificación que hemos visto, ninguno de ellos tiene una efectividad del 100%. Igual puede haber embarazos, obviamente que la frecuencia, la posibilidad es muy baja, pero en ninguno de ellos hay una efectividad del 100%. Mujeres que tomaban la píldora pueden embarazarse. Entonces, a todo ese proceso de decadencia, de vicio, se le llama evolución. Hay quienes creen que venimos del mono. Eso no es cierto, pero hoy en día la humanidad está volviendo otra vez, como se ve de esa manera cíclica, a convertirse en verdaderos robots, esclavos de todo. Y esa esclavización va a ser cada vez mayor. Todo en el mundo va rumbo a la esclavización del individuo. Por eso tenemos que ser rebeldes, comprender el objetivo de nuestras vidas, comprender las potencialidades latentes que tenemos dentro de nosotros para salir y romper toda esa cadena de vicio, de error, y no dejarnos poner más cadenas de las que ya tenemos. Será difícil, sí. Lamentablemente, en este mundo hay unos amos que someten a la humanidad, los amos del mundo, que son los que adoran al dios dólar, y eso lleva a los vicios, el alcoholismo, por ejemplo. ¿Cuántos mueren cada día por problemas de alcohol? Unos por el daño de su propia salud, otros porque en estado etílico van a conducir un auto, se chocan, atropellan a otra persona, mueren miles y miles. Pero, ¿qué se dice? ¿Qué se hace? Nada, porque eso no importa, eso da plata. El enfermo es importante para los que producen medicamentos, la industria médico-farmacéutica, aquellos que producen la píldora, que ganan billones de dólares vendiendo la píldora, que daña la salud, que altera la salud de la mujer, todas esas pérdidas, a veces hasta de la libido, mujeres que no pueden ni sentir orgasmo, todo eso se debe al efecto de los fármacos, de manera que en este mundo no hay gente interesada en la salud, solo están interesados en la enfermedad, y si nosotros no nos damos cuenta de esa situación, simplemente caemos a ser víctimas. Enfermedades de que nutren eso que es el ego, la gula, el tabaquismo, el alcohol, cuántas enfermedades, todo ese fruto de no comprender el valor de la energía sexual, de no saber vivir como Dios manda, cumpliendo ese mandato que dice no fornicarás, no eliminarás la simiente. Vemos, si bien hay intervención médica en la planificación familiar, las consecuencias, las enfermedades, los problemas, eso vienen cada vez más. Y de eso no se dice nada, de eso no se comenta, porque eso no conviene, no interesa. Simplemente se va a la operación, se va a la intervención quirúrgica, ni se le informa al paciente las consecuencias que tiene
ese método de anticoncepción simplemente se le vende, se hace negocio y bueno, de ahí surgen millones y millones de dólares. Se necesita por eso conocer realmente la alquimia sexual, la ciencia del amor, para no esclavizarse al vicio de la fornicación. La fornicación es el vicio más antiguo y para evitar las consecuencias de la fornicación, o sea, los embarazos, es que se acude al uso de los anticonceptivos, de los diferentes métodos de anticoncepción. Pero se evitará la procreación, se evitarán los hijos, pero no se evitan las consecuencias de lo que es la desvitalización del individuo con el vicio de la fornicación, la pérdida de energía, de fuerza, de inteligencia, de vitalidad. O sea que estos vicios lo que hacen es crear debilidad y crear el terreno fértil para las enfermedades. Por lo tanto, corresponde a cada uno de nosotros, si queremos empezar a abrir los ojos, ver realmente que la salud no es un problema de la industria médico-farmacéutica. Todo está en nosotros. Tenemos que conocer las potencialidades que tenemos, saber lo que realmente es ese árbol de la ciencia, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. O lo usamos para bien, para nuestra regeneración, con los procesos alquímicos, asimilando ese valor de la savia vital de este árbol, o simplemente nos encadenamos a sus vicios, a la degeneración, al cáncer, a la decadencia, al sometimiento, a la esclavitud. Por todo lado se pregona la fornicación, la pornografía, todo eso para esclavizar, para debilitar a los pueblos y así someterlos. Entonces los amos del mundo, eso es lo que hacen. Tenemos que conocer, si queremos, la enseñanza Rosacrucis para que tomemos conciencia, para que nos demos cuenta del objetivo de nuestra vida. Debemos comprender de que en la energía sexual está ese Inti que adoraban esos adoradores del dios Sol. Ese Inti es Ignis Natura Transformator Integram. Ahí en la energía sexual está el Inti, el Sol interior, la fuente de vida. Si fornicamos, si se expulsa la energía, entonces ¿qué va a pasar? Simplemente se pierde ese fuego, esa vida, se exprime la vida y ahí se rueda como una naranja exprimida, sin vida y ya no servimos para nada. De ahí viene la decrepitud, la enfermedad, la muerte, la debilidad y todos los problemas que se presentan de la salud. Entonces tenemos que ver esos aspectos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Será sabio, inteligente, científico el usar los anticonceptivos, sabiendo los daños que eso ocasiona al organismo? Y todo ello por ese vicio, por la fornicación. Entonces tenemos que hacernos cristianos. El Cristo es lo mismo que el Inti. El maestro nos dice, Ignis Natura Renovatur Integram, eso es el INRI. Se dijo que es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese es el significado exotérico, digamos. Pero el significado interno de ese Cristo que está en la cruz, el que da vida, la vida misma, es eso. ¿Qué es? Fuego. ¿De dónde? De la naturaleza. ¿Qué hace? Renueva. ¿Qué? La naturaleza íntegramente. Entonces, ahí está en nuestra energía aprender los procesos de transmutación sexual. Por eso en todos los programas siempre hablamos, al finalizar ellos, de las claves, porque ¿qué sentido tendría tener una bonita información en torno a los efectos, a la cara oculta de los anticonceptivos, si los vamos a seguir usando sabiendas? Tenemos que saber conocer las armas con las cuales nosotros podemos liberarnos de esas cadenas. Y ahí están entonces las claves de la autorrealización, de la transformación, de la revolución íntima. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. La vida es entonces el Inti, el Inri, el Sol. Está en nuestro sexo. Tenemos que aprender a transmutar esa energía. Eso es lo que nos han enseñado siempre. Transformar las aguas en el vino puro del Espíritu. Transformar o asimilar el aceite sagrado para nuestra lámpara. Eso es vivir el valor de la vida. Y hemos hablado en todos los programas sobre las prácticas de transmutación sexual. El valor de la muerte implica la negación de ese ego, de esa bestia que quiere placeres. Tenemos que
ser conscientes y evitar que nosotros sea el ego el que nos maneje, que nos lleve a diferentes acciones egoicas, animales, bestiales, y que tengamos que cosechar luego las consecuencias de esas acciones. El amor, decíamos que solo surge de la conciencia, entonces tenemos que aprender a amar. La libertad implica liberarnos de las cadenas egoicas, ser realmente seres conscientes, saber quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. La sabiduría es hacer la voluntad divina. Entonces la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría es el sumo de la sabiduría universal. Solamente si logramos ese trabajo de eliminar a nuestra bestia, a nuestro Goliat, de que ese pequeño David logre la victoria sobre sí mismo, habrá tenido algún sentido nuestra vida. De lo contrario, pues no sirve para nada. En nuestro epitafio, cuando nos vayan a dar de comer a los gusanos, pondrán: nació, vivió, murió y no supo por qué existió. Eso será esa leyenda en aquel momento y nuestra vida habrá sido inútil. Por eso tenemos que saber por qué estamos acá, por qué ocurre lo que ocurre, por qué ocurre cómo vemos los hechos a nivel de la sociedad, de la política, de la ciencia, quiénes manejan por detrás todos esos hilos. ¿Y qué soy yo dentro de ese medio? ¿Qué hago? Solamente cuando reconozca esa mi naturaleza, que vengo de Dios, que tengo una conciencia, que ahí está la inteligencia, que tengo potencialidades, telepatía, clarividencia, intuición, facultades para desarrollar, que puedo desarrollar más mis propios sentidos ordinarios, mi propia percepción de la naturaleza de mi entorno y básicamente conocerme a mí mismo, entonces habrá tenido sentido mi vida. Pues llegamos al final de este espacio, le agradecemos su atención y le invitamos cordialmente para un siguiente programa. Muchísimas gracias. La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el Venerable Maestro OM Yeo Wang OM,